Buenas, ¿cómo andan? Bueno, hoy les quiero hablar acerca de un método anticonceptivo natural. Y digo natural entre comillas porque en realidad está mal dicho natural y ahora les voy a explicar por qué. Pero antes de seguir, me presento, mi nombre es Luna para los que no me conocen. Soy psicóloga formada en salud sexual integral y también en salud menstrual. Soy educadora del método sintotérmico y también soy emprendedora. Como verán por este lío de acá atrás, tengo un emprendimiento de gestión menstrual sostenible. Bien, continuemos. Les voy a hablar del método sintotérmico, que es un método que yo utilizo hace muchos años y del cual tenía muchos prejuicios antes de conocerlo, pero que realmente es muy efectivo. Y me cambió mucho la manera de entender la fertilidad y también me ayudó mucho a perder el miedo al embarazo que yo tenía incluso cuando tomaba pastillas anticonceptivas. Entonces, el método sintotérmico está dentro de los mal llamados métodos naturales de anticoncepción, que en realidad la palabra correcta sería no interventivo, o también se lo llama como métodos de observación de la fertilidad. Estos métodos, en el cual se enmarca el método sintotérmico del que les voy a hablar en este video, son métodos no interventivos porque, a diferencia de, por ejemplo, la anticoncepción hormonal, que es la anticoncepción que utiliza el 90% de las personas, no interviene con tu ciclo menstrual ovulatorio, no impide la ovulación, vos ovulás igual, y eso realmente es muy beneficioso porque no ovular trae consecuencias negativas para la salud a largo plazo. Y por otra parte, otros métodos también son interventivos, por ejemplo, el DIU funciona interviniendo porque es como que intoxica al útero. No sé si está bien dicho así, pero impide la implantación, digamos. Pero también está hecho de cobre y es ese compuesto, el cobre, dentro del cuerpo continuamente, también causa un malestar en muchas mujeres, sangrados abundantes, y puede causar también un perjuicio para la salud. Pero bueno, les voy a contar por qué está, digamos, no sería correcto llamarlo un método natural. Primero porque cuando uno dice natural, da la sensación de que no tengo que hacer nada, ¿no? Como que no tengo que hacer nada para usarlo, ¿no? Naturalmente voy a evitar un embarazo no deseado. Y esto no es posible. Hay muchas personas que confunden y por ahí cuando yo pregunto cómo se cuidan o cómo gestionan su fertilidad, cómo hacen para evitar embarazos, algunas personas me dicen, sí, yo me cuido con mi ciclo, o cuando les hablo de esto, no, uso el método sintotérmico, me dicen, yo me cuido con mi ciclo, o yo sé cuando estoy ovulando y de esa manera me cuido. Eso la verdad que no es para nada efectivo y es bastante peligroso si realmente vos querés evitar un embarazo. No se trata solamente de conocer el ciclo, sino que, como dice ya su nombre, es un método, ¿sí? Está sistematizado. Entonces, primero, no es natural porque vos tenés que hacer algo, ¿sí? Mejor dicho, es no interventivo. Cuando dicen natural se refieren a esto, que no interviene en tu cuerpo. Pero vos tenés que generar acciones, hacer cosas para aplicar este método, ¿sí? En primer lugar, lo que tenés que hacer es aprender a usar este método, aprender cómo funciona, y para eso generalmente en los cursos, ¿no? Y en los programas de aprendizaje del método sintotérmico se enseña acerca del ciclo menstrual ovulatorio, acerca de cómo funciona la fertilidad, cómo es que se puede producir un embarazo, acerca de lo que las hormonas le producen a tu cuerpo, ¿no? Y todo esto es necesario aprenderlo para poder aplicarlo. Por otro lado, también se aprenden las reglas anticonceptivas, tiene reglas a seguir. Eso no es que vos solamente conociendo tu ciclo ya está, con eso te alcanza. Por otra parte, también una vez que vos adquirís este conocimiento, que está buenísimo porque es conocimiento para toda la vida, es algo que ya aprendés, es como aprender un idioma, es raro que se te olvide después, son cosas que ya las incorporás de por vida y te sirven para un montón de otras cosas, para entender cosas de tu cuerpo, para entender cosas de tu salud, más allá de usarlo como método anticonceptivo. Ya es conocimiento, digamos, que te sirve para otras cosas también. Pero además de aprenderlo, si vos querés aplicar este método como método anticonceptivo, vas a tener que estar registrando los biomarcadores que vas a aprender, que son, por ejemplo, el fluido cervical y la temperatura basal.
Acá les voy a dejar un video en donde hablo específicamente cómo funciona este método. Y entonces vas a tener que registrar todos los días cómo son tus fluidos, vas a tener que observarlos y registrarlos de una manera que también se aprende, una manera específica de observar y de anotar qué es lo que tenés que anotar, ¿no? Todo esto vos aprendés en estos cursos, programas de aprendizaje. También hay gente que lo ha aprendido autogestivamente a través de libros, pero lo más recomendable es con una educadora del método porque aprendés más rápido, digamos, y de forma más segura. Y también vas a tener que estar midiendo la temperatura basal, que es la temperatura del cuerpo en reposo, que se mide con un termómetro debajo de la lengua, ¿sí? No es tan complicado. Sí, idealmente tenés que tomarte esta temperatura todos los días. Después, cuando una se vuelve canchera y ya conoce bastante el método, se pueden hacer lo que se llaman algunos atajos, pero ya es como para nivel avanzadas del método sintotérmico, ¿sí? Al principio, idealmente, es tomarse la temperatura todos los días. De esta manera vos vas a tener registrados estos biomarcadores y así es como vas a poder aplicar el método sintotérmico. Entonces, no es natural, no es que una no hace nada, ¿no? Y justamente por eso es un método efectivo y tiene una tasa de efectividad muy alta, igual al de las pastillas anticonceptivas o al del preservativo, por ejemplo. Por otro lado, este método tampoco podemos decir como que es natural, porque cuando uno dice natural es esto, como que es poco efectivo, ¿no? Si vos detenete a pensar en qué te viene a la mente si yo te digo un método de anticoncepción natural. A mí se me venían estos prejuicios, poco efectivo, que es algo que yo no tengo que hacer nada, más que, no sé, rogar a Dios o al universo no quedarme embarazada, que pegarla, que justo, como dejarlo muy al azar, ¿no? Para mí era eso, método natural, conocer mi cuerpo y hasta ahí. Y para mí también estaba muy ligado a la iglesia. Entonces todos estos prejuicios hacían que yo me alejara de este tipo de métodos, no quisiera conocerlos o aprenderlos, pero son prejuicios. En segundo lugar, otra cosa que hay que tener en cuenta es que este método está basado en evidencia científica, está basado en el conocimiento científico de la fertilidad humana, es decir, aprendemos cómo funciona la fertilidad de lo que ya está chequeado científicamente, no inventamos nada nuevo, sino que vamos a los libros y vemos, se ve cómo funciona la fertilidad, eso está ya súper chequeado, ¿no? Cómo es que se produce un embarazo, pero también lo que está basado en evidencia científica es lo que las hormonas sexuales le producen al cuerpo para conocer, ¿no?, el ciclo menstrual ovulatorio y para definir cuáles son los biomarcadores que vamos a estar observando y midiendo. Por ejemplo, sabemos que cuando ocurre la ovulación, después de que eso ocurre, se produce progesterona en el cuerpo y que la progesterona hace que la temperatura basal se eleve. Esto está basado en evidencia científica. Pero por otro lado, nosotras podemos verlo muy fácilmente si nos tomamos la temperatura todos los días. Todos los días vamos a poder ver fácilmente si la ovulación sucedió o no en base a eso. Entonces, por eso es un método que está basado en evidencia científica. Por otra parte, está sistematizado como un método científico. O sea, tiene reglas anticonceptivas de las cuales depende la efectividad del método. No es que vos solamente observás y registrás y después con esa información cada cual hace lo que le parece. No, hay reglas que son simples de comprender y de seguir, ¿no? Y están sistematizadas, o sea, tienen un porqué estas reglas anticonceptivas. Y esto justamente garantiza la efectividad del método. Y también son muy fáciles y muy claras a la hora de aplicar, ¿sí? Y estas reglas también son las que nos van a determinar la ventana fértil. Por eso está basado en evidencia científica. Nosotras con el método sintotérmico no estamos pensando cuándo estoy ovulando, porque eso, o cuándo es la fase ovulatoria. Esa información es muy poco precisa, se sabe que no se puede saber cuándo vamos a ovular. Puedo sentir cuando estoy ovulando, pero no es seguro, ¿sí? No es medible científicamente, a menos que use unas tiras de medición. De esa manera podría saber, pero
digamos, para evitar embarazo esa información no es segura. Lo único que yo puedo saber de forma segura es cuando ya pasó la ovulación. Entonces, por eso lo que determinamos con el método sintotérmico es la ventana fértil, es decir, todos esos días de mi ciclo en donde hay alguna probabilidad de embarazo. Y para eso tiene en cuenta todas las variables, ¿sí? Es decir, la supervivencia del esperma, el tipo de fluido, ¿no? que yo tengo, que está presente en mi cuerpo en ese momento, si es posible que ovule 2 veces en un ciclo, cuánto tiempo es la supervivencia del óvulo. Todas estas cosas que están basadas en evidencia científica las tiene en cuenta el método sintotérmico para determinar apertura y cierre de ventana fértil. Por eso es un método tan seguro. Y por último, en cuarto lugar, es un método que está comprobado científicamente, ¿sí? Hay un estudio, la verdad, con esto les voy a ser sincera, hace falta más investigación en el tema, porque muchas de las investigaciones, se han hecho muchas investigaciones científicas. La verdad que la mayoría son como de años anteriores, muchos en la década de los 80, 90, y últimamente no se está haciendo demasiado avance científico sobre estos métodos, pero hay. El problema es que muchos de los estudios científicos que hay son de baja calidad, ¿sí? Es como baja calidad a la hora de lo que utilizan para corroborar, digamos, sus hipótesis, ¿no? Entonces, por ahí, bueno, eso, no los tomamos todos esos estudios científicos que hay porque algunos son de baja calidad, pero sí hay uno que es de muy buena calidad, de hecho se los voy a dejar acá, que está publicado en una revista científica muy conocida, que es el Centro Nacional de Biotecnología de Estados Unidos. Entonces está publicado ahí es porque tiene una buena calidad, ¿no? En relación a cómo está hecho, sistematizado esta investigación. Y lo que dice esta investigación, que tengo acá porque lo voy a leer, es que, esta investigación es del año 2007, por eso les digo que falta como actualizar esto, pero hay, ¿no? Que se le pidió a 900 mujeres, ¿sí? Que aportaron 17.638 ciclos en los que observaron los fluidos cervicales y se midieron la temperatura basal. O sea, mujeres que estaban aplicando el método sintotérmico y la tasa de fallo, ¿no? Tasa de fallo del método fue de un 0,6%. Por lo cual, este estudio concluyó que la eficacia de este método como método anticonceptivo es de un 99,4%. Es un índice de efectividad muy alto, similar, como les decía, al de las pastillas anticonceptivas y al preservativo. Entonces, por eso este video va para como sacarnos un poco los prejuicios acerca de los métodos de observación de la fertilidad, puntualmente el método sintotérmico, que es como el que está más chequeado científicamente. ¿Y por qué? Por todo esto que les decía, no es un método natural, ¿sí? No es que vos vas a aprender sobre tu ciclo y ya está, sino que es un método que está primero basado en evidencia científica, segundo está sistematizado como un método científico, tercero está comprobado, ¿no? De forma científica la efectividad, ¿sí? La efectividad, o sea que realmente aplicando estas reglas anticonceptivas, usando, midiendo estos biomarcadores y aplicando las reglas, como les decía, vas a tener un alto índice de efectividad para evitar embarazo, ¿sí? Bueno, hasta acá yo les quería hoy comentar esto de por qué está mal decir método natural, pero el título sí creo que voy a poner, ahora se van a dar cuenta cuál es el título, método anticonceptivo natural, porque es como el común, ¿no? De las personas, como que lo asociamos más a eso, y bueno, cuando entren al video se van a dar cuenta de que en realidad, si bien es no interventivo, tiene como todas las ventajas que uno se imagina con natural.
a la vez también requiere un esfuerzo de la persona para aprenderlo y para aplicarlo, y por eso también es seguro y es efectivo. Nos da seguridad a la hora de aplicarlo. Bueno, cuéntenme ustedes si aprendieron alguno de estos métodos de observación de la fertilidad, qué experiencia tienen con esto, si tenían, qué prejuicios tenían, si también como yo lo asociaban a algo más del lado religioso o también como más del lado hippie, ¿no? Como bueno, me cuido solamente con mi ciclo, como ese prejuicio. Y bueno, no sé, déjenme en comentarios todas las dudas o ideas que tenían de estos métodos y nos seguimos hablando por ahí.